El problema dice así, hay que comparar las pérdidas de calor desde una tubería, la tubería es de cobre, en el caso que se encuentre aislada o no se encuentre aislada, considerando estas condiciones. La tubería tiene una conductividad térmica de 400 watts por metro Kelvin, tiene un diámetro interno de 10 centímetros y uno externo de 12. Este es el caso sin aislar. Tengo diámetro interno de 10 centímetros, diámetro externo de 12. Se entiende que el radio interno es 5, ¿no? Y el radio externo es de 6 centímetros. Es cobre. A través de esta tubería fluye vapor saturado a 110 grados centígrados. La tubería está colocada en un espacio a 30 grados centígrados. Eso se entiende que es el valor de la temperatura ambiente. El aire circundante está a 30 grados centígrados. El coeficiente convectivo de transferencia de calor es 15 watts por metro cuadrado Kelvin. Esto para el aire. Si este material se aísla, sería colocarle fuera de la tubería otra capa de material, pero ahora de un material de baja conductividad térmica, ¿no? Si lo que se quiere es evitar que este vapor que se está transportando se enfríe, se suele aislar la tubería colocando un material aislante, ya sea un polímero, como una espuma, caucho, algún polímero básicamente. El material que se tiene disponible para aislar tiene un espesor de 5 centímetros y una conductividad térmica de 0.2 watts por metro Kelvin. Entonces, con base a estas consideraciones, hay que comparar cuánto calor perdería la tubería si no está aislada contra el calor que se pierde de la tubería si está aislada. Esto haciendo un sistema de redes de resistencias térmicas. Tan solo comparen el valor de conductividad térmica, ¿no? De cobre, que es un material muy conductor. Tiene una K de 400 watts por metro Kelvin, pero el material aislante tiene una K de 0.2. O sea, es muy grande la diferencia entre estas dos. Entonces, con estos datos vamos a calcular las pérdidas de calor en los dos casos. Se entiende que el vapor saturado del interior transfiere calor a través del sistema de manera conductiva. El exterior también de manera convectiva, porque son fluidos, ¿no? El vapor de manera convectiva y el aire afuera de manera convectiva, pero a través de los sólidos como lo son el cobre y el material aislante, la transferencia de calor se da por medio de conducción. ¿Cómo lo resolveríamos? Primero hay que aislar el sistema en los dos casos, ¿no? El primer caso es el caso donde tenemos solo la tubería de cobre, que no está aislada, digamos, solamente tengo cobre puro y dentro de esta tubería se está transportando vapor. La tasa de transferencia de calor aquí se daría por convección del vapor hacia afuera, por conducción a través de la tubería y otra vez por convección hacia afuera con el aire, ¿no? Vamos a plantear esto como una red de resistencias térmicas. Bueno, entonces, en este caso asumimos que la temperatura interna del cobre va a ser TS. Vamos a asumir que es la misma que el vapor, o sea, 110 grados centígrados. El radio interno le vamos a llamar RI, el radio externo le llamamos RO. Esto es cobre, es un material de conductividad térmica alta y conocida. Y afuera en el aire, que se encuentra a temperatura T infinito igual a 30 grados centígrados, la tasa de transferencia de calor se va a dar por convección. Entonces, el calor vendría así, desde el centro hacia afuera. A través del vapor podemos considerar una resistencia convectiva. A través del cobre podemos considerar una resistencia conductiva y a través del aire una convectiva 2. Y bueno, esto va de una temperatura TS a una temperatura T infinito. Y se entiende que como es mayor TS que T infinito, el calor se transfiere en esta dirección.
También podría calcular las temperaturas en cada interfase, que bueno, en este caso son conocidas, ¿no? Entonces, con base a esto, la tasa de transferencia de calor se puede calcular como la diferencia de temperaturas, Ts menos T infinito, entre la suma de las resistencias o entre la resistencia total. Aquí como tenemos solamente un solo material, la tasa de transferencia de calor es unidimensional, el circuito térmico es un circuito en serie. Entonces nada más hay que sumar las resistencias convectivas. Podríamos calcular T1, T2, etcétera, ¿no? Dependiendo de la tasa de transferencia de calor. Se entiende que la tasa de transferencia de calor, a pesar de que tenga mecanismos diferentes, se va a mantener constante. Es decir, el mismo calor es transferido por convección a través del fluido interno, que es el vapor. El mismo calor se transfiere a través de la tubería de cobre y también se transfiere el mismo calor a través del aire exterior, que es por convección. Entonces podemos hacer el cálculo de la resistencia de cada material y además podemos hacer el cálculo de la tasa de transferencia de calor. Por ejemplo, para cada resistencia, yo tengo aquí primero la resistencia convectiva 1, luego una resistencia conductiva y una resistencia convectiva 2, ¿no? Para poder calcularlas, vamos a aplicar las siguientes ecuaciones. De hecho, es esta. Esta es la resistencia conductiva. Todas las resistencias que sean convectivas se calculan como 1 entre el coeficiente convectivo de transferencia de calor por el área. Para convección. Para conducción es esta de acá arriba. Logaritmo de R exterior entre R interior entre 2pi LK. Entonces, si queremos calcular inicialmente la resistencia conductiva 1, convectiva 1, sería 1 entre H del vapor, que me dan el dato, ¿no? Para vapor saturado, este es el coeficiente convectivo de transferencia de calor. 10.000 watts por metro cuadrado Kelvin. Noten que es grandísimo. Lo voy a dejar indicado. Ese es H. Entre el área. El área de transferencia de calor, como lo habíamos visto en el ejemplo anterior, es esta, ¿no? 2pi RL. Entonces, la tenemos que calcular. Sería entonces entre 2pi R, le voy a poner R interno, que yo sé que es el radio del tubo más interno, ¿no? Que debería ser, si el diámetro interno es 10, el radio interno es 5. Lo voy a dejar indicado por la longitud del tubo. La longitud del tubo, si no me la dan, puedo asumir que esto sea 1 metro. Y estaría calculando la resistencia por metro de tubería. No, no me dan la longitud. Entonces la longitud la vamos a asumir de 1 metro. Me refiero al largo del tubo. Eso es diferente al espesor. El espesor se refiere a, bueno, qué tan grueso es este tubo. Eso es el espesor, pero a mí me interesa el valor de la longitud. Eso sería la resistencia convectiva 1. La resistencia conductiva, es decir, es la que se da a través del tubo de cobre, es logaritmo natural de radio exterior entre radio interior entre 2pi LK. Se entiende que es el valor de conductividad térmica ahí del cobre, porque la tasa de transferencia de calor conductiva es a través de cobre. Y finalmente la resistencia convectiva 2 sería la inversa del coeficiente convectivo del aire. Le voy a poner H de aire.
por 2pi R exterior longitud. Y esas tres las puedo calcular. Me faltaría el dato del coeficiente convectivo de transferencia de calor para el aire. Sí. Si este dato que nos dan, la tubería está colocada en un espacio a 30 grados centígrados y el coeficiente convectivo de transferencia de calor es 15 watts por metro cuadrado Kelvin, es el coeficiente convectivo externo, el del aire. El interno es el del vapor. Sí, sí lo tenemos. Entonces ya podemos ir empezando los cálculos. Nos vamos a revisar. Para el vapor, que es el fluido que está dentro de la tubería, quedamos que se calcula como 1 entre H. Este sería el H del vapor, 10.000 watts por metro cuadrado Kelvin, por 2pi por radio por longitud, ¿no? Asumimos que la longitud del tubo es de 1 metro. Asumimos que el radio interior es de 5 centímetros. Aquí ya lo convertí a metros. Y todo lo demás es sustituir, ¿no? Resistencia convectiva es la resistencia que tiene el vapor a la transferencia de calor. Noten que es muy pequeña, ¿no? Casi por regla general, cuando el coeficiente convectivo es muy grande, esta yo la podría despreciar. Esta, si hacen el cálculo, les da del orden de 0.000318. Si analizan las unidades, los metros se cancelan con los cuadrados aquí. Cuadrado se cancela con este metro. El otro metro que quedaba con la longitud. Y me queda solamente la inversa de watt entre Kelvin. O sea, Kelvin entre watt. Esa sería la resistencia convectiva del primer fluido. La del segundo fluido se puede calcular de manera similar, ¿no? Ya la escribimos aquí como logaritmo natural de radio exterior entre radio interior entre 2pi LK. Entonces sería el radio exterior son 6 centímetros, 0.06 metros. No es necesario que lo conviertan aquí a metros. Si quieren le pueden poner 6 entre 5 centímetros. La proporción es la misma. Las unidades de hecho se cancelan. Entonces el radio exterior entre radio interior entre 2pi por la longitud por la conductividad térmica, pero en este caso del cobre. Son 400 watts por metro Kelvin. Y esta resistencia también nos da muy pequeña. 7 por 10 a la menos 5 Kelvin entre watt. Por lo que ya por estas resistencias yo espero que realmente el calor transferido hacia el exterior sea muy grande. Porque las resistencias son muy pequeñas. Entonces, de alguna manera el material sí requiere aislarse, ¿no? El sistema sí requeriría aislarse para evitar que este vapor se enfríe. Nos falta la resistencia exterior, ¿no? Del aire, acá afuera. Esa resistencia se sigue calculando como es convectiva, la inversa de H por 2pi RL. En este caso sería la inversa de, como tengo aquí aire, la tasa de transferencia de calor convectiva de aire exterior era de 15 watts por metro cuadrado Kelvin. Este es un dato. Solo hay que sustituir. 1 entre 15 por 2pi. Ahora sí el radio. Aquí sí tengo que usar radio. 0.06 metros por la longitud que estamos asumiendo que fuese 1 metro. Y este les debe dar 0.177 Kelvin entre watt. Que por ahora tengo las resistencias completas del caso no aislado, ¿no? Para el caso aislado hay que agregar otra resistencia exterior. Esta nos dio un poco más grande, ¿no? 0.177. Y se entiende porque es aire a baja temperatura. De hecho, el aire puede actuar como aislante.
Entonces yo esperaría que la tasa de transferencia de calor aquí se transfiera más lento a través de aire que de cobre o que de vapor. Ya tenemos el circuito. El circuito va a tener una resistencia total. Les decía, tengo primero una resistencia convectiva, otra conductiva y otra convectiva. Tengo aquí las tres resistencias y a través de este sistema de resistencias fluye una tasa de transferencia de calor desde una temperatura Ts a una temperatura T infinito. Como conozco esas dos, yo puedo decir que la suma de estas tres resistencias al ser en serie es la resistencia total, ¿no? Entonces sería la sumatoria desde 1 hasta 3 de todas las resistencias individuales. Y esa resistencia total se puede relacionar con la tasa de transferencia de calor como delta T entre R total. Tengo delta T, ¿no? Que sería el valor de T infinito menos T de la superficie. Entonces con esta yo ya puedo calcular la tasa de transferencia de calor. Hay que sumarlas todas. Si suman la resistencia total, sería 0.177 más 0.00318 más 7 por 10 a la menos 5. Los voy a ir anotando aquí. 0.0318 más 7 por 10 a la menos 5 más 0.177. Todas están en Kelvin dividido por Watt. Y eso me daría la resistencia total. Hay que corregir, aquí me faltó un 0. 0.000318. Con esa corrección ronda el mismo valor que la resistencia externa, ¿no? 0.17739 le voy a poner. Y son Kelvin entre Watt. Que era lo que les decía, como el vapor y el cobre son materiales muy conductores térmicamente, esas resistencias son casi cero y se pueden despreciar. Entonces, con este dato vamos a calcular la tasa de transferencia de calor. ¿Cuánto calor pierde el vapor por estar aislado o por no estar aislado? El primer caso es no aislado. Ya que tienen este valor de la resistencia, entonces calculen delta T y lo dividen entre la suma de todas las resistencias. Delta T siempre se calcula como la temperatura más caliente menos la más fría. La más caliente es la del vapor, o sea, 110. La más fría es la de 30, son los extremos. 110 menos 30 entre la resistencia total les debe dar la cantidad en watt. Noten que la resistencia la calculamos en Kelvin por watt, pero para que esto sea dimensionalmente homogéneo, yo sé que un Kelvin en magnitud equivale a un Celsius. Entonces hay que hacer este cálculo. Esto les debe dar del orden de 450. A mí me dio 450.98 watts. Entonces, esta es una cantidad muy grande, ¿no? Realmente cada segundo se pierden esa cantidad de joules. 450.98 joules de energía se están perdiendo cada segundo. Entonces, esto me da una idea que sí necesitaría aislarlo. Si yo requiero que ese vapor se transfiera y no se enfríe, necesitaríamos poner un material aislante. De hecho, con este análisis podríamos saber la temperatura de las interfaces. ¿Cuál sería la temperatura T1 y T2, por ejemplo? Vamos a hacerlo para comparar. Si ustedes quisieran saber la temperatura de la interfase, por ejemplo T1, que es la temperatura de la cara interna del cobre, ya saben la tasa de transferencia de calor. De hecho, aquí yo tengo una temperatura Ts, aquí yo tengo una temperatura T1, aquí yo tengo una temperatura T2
y acá tengo una temperatura T infinito. Si quisieran saber las dos temperaturas, la T1 y la T2, pueden asumir que la tasa de transferencia de calor es constante. O sea, siempre en este circuito se transfieren 450.98 watts, ya sea de manera convectiva o de manera conductiva. Entonces podrían escribir que esa tasa de transferencia de calor es Ts menos T1 entre resistencia convectiva 1, me estoy refiriendo aquí, pero también T2 menos T1, al revés, T1 menos T2 porque T1 se entiende que sería mayor entre resistencia conductiva, ¿no? Entonces, si yo quiero calcular T1, lo puedo hacer de esta fórmula. ¿Cómo despejo de ahí T1? T1. Es correcto. Sí, pasamos dividiendo, perdón, multiplicando, ¿no? Todo lo multiplicamos por R convectiva, calor por R convectiva. Le voy a poner así, calor por R convectiva. Y luego lo restamos de esa ecuación. Sería T1, TS, y este lo colocamos de este lado, menos calor por R convectiva 1. Que lo que hicimos fue esto, ¿no? Yo tengo que Q por R convectiva 1, esto es una multiplicación, es igual a TS menos T1, despejen de aquí T1. T1 lo ponemos de este lado y es TS menos calor por R convectiva 1. Hay que ponerle números. T1 sería el 110, que es el valor de la temperatura del vapor, menos el calor es 450.98 watts, solo watts, por el valor de la resistencia. La resistencia convectiva 1 es muy pequeña, prácticamente nos va a dar 110. Era esta, ¿no? Punto 000318. 000318. Y eso está en Kelvin dividido por watt. Kelvin entre watt. Prácticamente T1 nos daría 110. Esta operación me da 109.86. Y bueno, sí tiene sentido, ¿no? Que sería esta temperatura T1, la temperatura de la cara interior del cobre, que está alejado en un radio R1 que ya vimos que era de 5 centímetros. Con eso yo ya puedo calcular la otra temperatura T2, que esa es la que más me interesa, ¿no? Si la despejo T2, ahora de esta ecuación, me queda igual. Me queda, ahora sería T1 menos la tasa de transferencia de calor, pero ahora por la R conductiva. Que si le pone números sería 109.86 menos 450.98 watts por la R conductiva. R conductiva nos dio 7 por 10 a la menos 5 Kelvin por watt. Es también muy pequeña. Esto también prácticamente nos va a dar 108, 107 quizá. Vamos a hacer el cálculo.
Prácticamente lo mismo. Esta T2 nos da 109.83 grados Celsius, ¿no? Entonces, bueno, noten que la tasa de transferencia de calor es mucha realmente, como la resistencia térmica conductiva y convectiva interior, la del vapor y la del cobre respectivamente, son muy pequeñas. Prácticamente el calor fluye de manera libre hacia acá. Entonces la temperatura casi es la misma que la del vapor interior. Vamos a comparar con el caso aislado. Para comparar con el caso aislado, se añade otra pared. Entonces tengo vapor, tengo cobre, tengo el aislante con una conductividad térmica mucho más baja que el cobre y tengo aire al exterior, ¿no? Ahora agrego otra resistencia que es la conductiva 2, que sería esto. Entonces tengo el vapor con una resistencia convectiva 1, ya la tengo. Tengo el cobre. Lo que va a cambiar ahora es que yo agrego una pared adicional, ¿no? Me dice el problema que el aislante tiene un grosor de 5 centímetros. Y el cobre interno tenía un grosor de estos, ¿no? 5 centímetros dentro del vapor, 6 centímetros el radio externo. Entonces vamos a marcar las cantidades. Aquí el radio 1 eran 5 centímetros, el radio 2 son 6 centímetros, pero el radio 3 serían 11, ¿no? Hasta acá. Los vamos sumando. Del centro de la tubería a donde comienza el cobre son 5 centímetros. Del centro hasta afuera son 6, pero del centro hasta la parte más exterior son 11. Le sumamos los 5 centímetros que mide este aislante. Acá marqué los radios. Entonces, ¿qué va a cambiar? Realmente no cambia la resistencia interior. La convectiva es la misma que ya calculamos. La conductiva del cobre es la misma, pero sí va a cambiar la resistencia conductiva del aislante y la resistencia convectiva del aire, porque ahora esto se hace un poco más grande, ¿no? Entonces hay que irlo calculando. Entonces ya tenemos la interior del vapor, ya tenemos la del cobre, que es la misma del caso 1. Hay que calcular la del aislante y la del aire. Esta sería la del aislante. El aislante ahora es un material con un grosor de 5 centímetros, pero el radio final serían 11 centímetros, ¿no? Como esto es una resistencia conductiva, lo calculamos como el logaritmo natural de radio más exterior entre radio más interior entre 2 pi LK. ¿Cuál sería el radio más exterior? Sería este, ¿no? El radio exterior ahí entre este. Con la notación anterior le puse R3. En nuestro caso sería R3 y R2. R3 serían .11 metros u 11 centímetros si no lo quieren convertir, entre .06 metros. Y habría que sustituir. Logaritmo de 11 entre 6, que es el radio más externo entre el radio más interno de ese aislante, entre 2pi, seguimos considerando que el tubo tiene una longitud de 1 metro, por la conductividad térmica del aislante, que el problema nos dice que es 0.2. Lo voy a retomar. Es este valor, ¿no? El material que está disponible para aislar tiene un espesor de 5 centímetros y la conductividad de 0.2 watts por metro Kelvin. Ese dato es un dato conocido, es la propiedad del aislante. Si hacen el cálculo, a mí me dio .4823. Noten que esta sí es una conductividad realmente baja, por eso es que la resistencia es un poco más alta. Ahora sí es 0.5 Kelvin cada watt.
en este espesor, desde 6 hasta 11. Y nos faltaría la resistencia convectiva del aire exterior. Ya para terminar, la resistencia convectiva 2 sí cambia, porque ahora va hasta 11 centímetros, ¿no? Me refiero a la resistencia del aire. Acá afuera tengo aire que transfiere calor de manera convectiva, pero ahora se transfiere hasta 11 centímetros de espesor o de longitud de este aislante. Entonces el área se calcula con este espesor, que sería el área más externa. Y como es convectiva, se calcula como 1 entre H por el área. El área del cilindro externa, que sería esta, el área más externa, lateral, es 2pi radio por longitud. El radio de ese tubo completo es 11 centímetros. La longitud de este tubo completo es 1 metro, ¿no? Entonces sería 1 entre 2pi. Radio es 0.11 metros convertido por la longitud de 1 metro por el coeficiente convectivo de transferencia de calor a través del aire, que son 15 watts por metro cuadrado Kelvin. Esto es un poco menor, pero también es importante. Esta resistencia convectiva les debe dar 0.096 Kelvin cada watt. Ahora ya tengo las 4 resistencias, hay que hacer lo mismo, sumamos las resistencias completas y con el delta T de los extremos puedo calcular la tasa de transferencia de calor. Hay que sumar todas. La R convectiva 1 era 0.000318 Kelvin entre watt. A eso le sumamos la conductiva a través del cobre, que es 7 por 10 a la menos 5 Kelvin entre watt. Más la conductiva 2, que nos dio 0.4823 Kelvin entre watt, que es la del aislante. Más la convectiva 2, que es la del aire exterior, la de 0.096. La suma de ellas nos debe dar del orden de 0.6 Kelvin por watt, más o menos 0.58 Kelvin entre watt. Y ya con esa, que finalmente es la resistencia total, yo puedo calcular la tasa de transferencia de calor, porque el calor se transfiere desde una temperatura del vapor Ts hasta una temperatura del aire T infinito, ¿no? Ts vale 110, le resto T infinito que vale 30, y eso lo dividimos entre la resistencia térmica total, para calcular la tasa de transferencia de calor. Y nos debe dar del orden de 138. Menos de una tercera parte, ¿no? Que la cantidad de calor sin aislar nos dio casi 450. Entonces es menos de una tercera parte. En este caso sí es imperativo poner un aislante para evitar que se enfríe demasiado el vapor. Si ustedes quisieran saber la temperatura de las interfaces, tengo una TS de 110. Tengo una T1 aquí, una T2, una T3 y tengo una T infinito de 30, ¿no? Todo esto está sujeto a resistencias térmicas en serie, que son 4. La convectiva 1, la conductiva 1, la conductiva 2 y la resistencia convectiva 2. Si ustedes quisieran saber T1, T2 y T3, pueden aplicar el mismo procedimiento. Sabemos que la tasa de transferencia de calor Q nos dio 138.26. Q son 138.26. Estos son watts. Si ustedes quisieran saber T1, hacen el mismo procedimiento, ¿no? T1 despejado, bueno, lo voy a plantear así. T superficial o T del vapor más bien, menos T1 entre resistencia convectiva 1 es igual a la tasa de transferencia de calor. Pero esto también se cumple con T1 menos T2 entre resistencia conductiva 2, 1. Entonces estoy aquí. Y también con T2 y T3, ¿no? T2 menos T3 entre resistencia conductiva 2
Y esto también es T infinito menos T3 entre resistencia convectiva 2. De aquí yo puedo despejar cualquier valor. De hecho, T1 y T2 son las mismas que ya calculamos. Solamente me interesaría saber cuánto vale T3. Esta debería ser casi la misma porque está aislado, ¿no? Pero esta ya no debería de cambiar. Podemos calcular T3. Mm, vamos a hacerlo así. En este caso sí deberían cambiar. Corrijo esa parte, sí deberían cambiar porque la tasa de transferencia de calor es diferente, ¿no? No es la misma que en el caso no aislado. El calor sí se transfiere más lento. Entonces hay que calcularlas todas. Si ustedes quieren calcular esta temperatura, la pueden despejar igual como lo hicimos en el caso anterior, ¿no? T1 o T del vapor. Ese es steam. T del vapor menos la tasa de transferencia de calor por la resistencia convectiva 1, que sería esta. Ya la tenemos. Sería entonces 110 la temperatura del vapor menos 138 watts. Voy a poner 38.26. Y esto por la resistencia convectiva 1. Esta es 0.000318 watts Kelvin entre watts. Y en este caso me da 99.95, casi 100. Esta T1. Noten que este aislante también cambia la temperatura de la pared interna. 100. Al contrario, casi nos daba 110 en el otro caso, ¿no? Hay que calcular todas las interfaces. T2, yo la puedo despejar igual. Esta sería T2. La puedo despejar de aquí. T1 menos el calor por la resistencia, pero ahora es conductiva, número 1, que sería esta. Si le ponen números, esto sería, ahora T1 es 99 menos 138.26 watts por la resistencia conductiva 1, que es la que ya calculamos, ¿no? Es 7 por 10 a la menos 5 Kelvin entre watt. Vamos a retomar este 110. Aquí una corrección, en la calculadora había puesto 100, pero era 110. Entonces esto casi les da 110, ¿no? 109.96. No cambió mucho. Y eso es lo que viene aquí. 109.96 grados Celsius. Ahora sí. Y la resistencia conductiva 1 es 7 por 10 a la menos 5 watts. Esta T2 sigue siendo 109.94. Sí, entonces sí no cambia efectivamente porque estas resistencias son las únicas que estamos considerando. Lo que sí debería cambiar es T3, que es la temperatura exterior. ¿Cómo calculo T3? Esta T3 sabiendo T2 y sabiendo resistencia conductiva 2. T3 debería ser T2 menos el calor por la resistencia conductiva 2, ¿no? Si la planteo aquí. O sea, el mismo 110 prácticamente, menos 138 por la resistencia conductiva 2.
Esa sí nos dio algo más grande, ¿no? La resistencia es más grande, entonces yo esperaría que la temperatura externa de este tubo sea mucho menor. Punto 4823. Es 0.4823 Kelvin por watt. Esta operación nos da 43.26 grados Celsius, ¿no? Entonces aquí el aislante sí fue significativo. Comparando con el caso sin aislar, esta temperatura ronda casi la mitad, menos de la mitad. El caso sin aislar nos dio 109.83, casi los mismos 110 que tenía yo del vapor acá. Entonces ese aislante sí contribuye a que primero la tasa de transferencia de calor ronde el 60% que el caso sin aislar y que la temperatura baje desde 109. Si le ponemos el aislante baja hasta 43. Esa sería la conclusión. Entonces sí en este caso es muy factible que el sistema se tenga que aislar, ¿no? Para mantener la temperatura interior del vapor en 110 grados centígrados.